Hola a todos, hoy vamos a continuar con el perdón, el método Rich de Everett Worthington, creo que así se pronuncia, donde vamos a ver cómo practicar o aplicar el perdón desde una perspectiva científica, dado que la mayoría de las veces se habla desde la perspectiva netamente espiritual y la gente piensa que puede elegir o que debería, o que es una elección, ¿no? Y ciertamente es una elección practicar el perdón o no practicarlo, pero cuando lo practicamos, descubrimos que podemos estar mejor. Como ya vimos en el video anterior, quien no practica el perdón está susceptible a enfermedades y a llevar un estilo de vida inferior en cuanto a bienestar que quien practica el perdón, porque puede hacer que su cerebro segregue neurotransmisores del bienestar, como la serotonina, la endorfina, y cuando no practicamos el perdón, lo que hacemos es tener exceso de cortisol, que es lo que nos lleva al estrés y a la enfermedad. Entonces, por estos elementos, es que una persona que lo analice de forma inteligente va a entender que debe aplicar y practicar el perdón, que no hay un camino real, seguro, fuera de practicar el perdón y que cuando todos los filósofos, maestros, guías espirituales de la historia han hablado del perdón, lo han hecho entendiendo que realmente este beneficio es más para el que da el perdón que para el que lo recibe. Entonces vamos a comenzar, vamos a hablar del método Rich hoy y como tal, vamos a comenzar nuevamente continuando con la idea de por qué hablar del perdón y bueno, como ya lo dijimos, porque el resentimiento es como beber veneno todos los días, es un ejemplo que les hemos dado a lo largo del tiempo a ustedes. Entonces, el perdón o el resentimiento como tal es veneno, es arsénico, que todos los días la colocamos en la copa y nos la bebemos sin darnos cuenta que nos estamos envenenando a nosotros. Y cuando entendemos que el perdón nos libera emocionalmente, espiritual y físicamente, más a mi favor debemos hablar del perdón, debemos explotar este tema del perdón al máximo y aplicarlo. Si hay experiencias emocionales superiores son la gratitud y el propio perdón. Entonces tenemos que cultivar el perdón, tenemos que aplicar el perdón y aquí vamos a tener una técnica bien interesante para ponerla en práctica. Si no la ponen en práctica, esto va a ser un video una clase más y no va a servir para nada. Pero si lo ponemos en práctica, de verdad van a tener resultados maravillosos. Por eso esta es una sesión puntual, no tan larga, pero que debe ser entendido y puesto en práctica de inmediato. Pero vamos a comenzar hablando un poco del doctor Everett. Él es un psicólogo clínico, investigador y profesor. Realmente incluso fue militar por un periodo de su vida, ¿no? Y ha escrito más de 30 libros y cientos de artículos que hablan solamente sobre el perdón e incluso sobre espiritualidad. Uno de sus libros toma versículos bíblicos relacionados al perdón y él da la explicación científica de lo que significa ese título, ese párrafo bíblico, ¿no? Bien, bien interesante. Hay una anécdota por cuando él lanza su primer libro sobre el perdón, que fue un éxito de ventas. Ya que empezó a ser reconocido como un hombre que enseñaba sobre el perdón. Y llegando de uno de sus, entiendo, una de las giras, de haber lanzado su libro y todo eso, él consigue que su casa, se metieron a robar en su casa y asesinaron a su madre. La asesinaron de una forma brutal. La asesinaron de una forma brutal y fue un momento muy doloroso en su vida. O sea, muy rudo. Llegar y conseguir a tu madre, muerta, asesinada. Cuando pasó por este proceso, él cuenta que entendía que era el momento donde él tenía que aplicar lo que estaba enseñando y aplicarlo al mayor, aplicarlo al por mayor, es decir, aplicarlo sobre un caso muy extremo. Él tardó 30 días
30 días en aplicar el método del perdón para ese caso y el 30 días él había perdonado efectivamente a los asesinos de su madre. Él perdona y algunos de sus hermanos también aplicando la técnica, pero hubo uno que no, hubo uno que nunca pudo manejar la situación. Y 2 años más tarde, ese hermano se suicida por la misma causa. Entonces, cuando vemos la vida del doctor, entendemos que él siga hablando del perdón y lo aplique, no es una persona que simplemente está hablando del perdón, es una persona que vivió condiciones extremas y él eligió continuar siendo y profesando lo que enseña, porque realmente el camino más seguro para la felicidad, para seguir adelante y para llevar una vida sana es el camino del perdón. Luego de que él consigue este proceso bien interesante, él pudo desarrollar otras técnicas, llegando al punto de que entiendo que prácticamente en todos los continentes del mundo, él ha dado conferencias y ha llevado a cabo talleres. Y no solamente eso, ha hecho talleres del perdón en países que han salido de la guerra, donde la gente ha vivido abusos, violaciones, malos tratos extremos. Y esta técnica ha demostrado ser muy efectiva cuando es conducida y aplicada de esa forma. Entonces, ¿por qué citarlo? Porque en el tiempo moderno no hay una persona mejor a la cual citar para esto que al doctor Everett, porque lo vivió, lo vivido en una forma extrema también y lo ha aplicado y lo sigue hablando y lo sigue enseñando. Hay una frase de él bien bonita y bien interesante y de mucho análisis que acá les coloqué. Perdonar no es olvidar, es recordar sin odio. Y yo les puedo decir que hasta antes del señor, de estudiar al doctor Everett, yo pensaba todavía que perdonar implicaba olvidar. Pero luego entendimos con él que no necesariamente perdonar es olvidar, sino que es recordar sin odio. Y esto lo vamos a tratar de ver, de entender un poco ahora, estudiando un poco su método, ¿no? Su método es el método, en español podríamos decir REACH o REACH. Que por cierto, es una palabra en inglés que también puede significar alcanzar, ¿no? Este, pero esta es una herramienta de 5 pasos. Existe una versión de 6 pasos que se las voy a enseñar en otra, en otro video, pero esta, la versión estándar, es la versión de 5 pasos, 5 pasitos, con lo cual podemos lograr el perdón emocional. Y tiene aval aval científico y evidencia científica por miles de personas que han sido sometidas al método y han tenido resultados. ¿Por qué? Porque este método ayuda a liberar el resentimiento. Y no solamente esto, ayuda a cultivar la compasión y a sanar profundamente. Entonces vamos entonces a ver cuál es el primer paso. El primer paso es el recall o recordar sin odio. Fíjense lo siguiente. Esto de recordar sin odio no es algo tan sencillo como la palabra lo dice. Se habla de revivir la herida de forma objetiva sin justificarla y sin exagerarla, pero es el primer paso. En ejemplo práctico les coloqué una historia ficticia. Por ejemplo, Ana, una persona ficticia, fue traicionada por su mejor amiga y en lugar de decir me destruyó la vida, ella escribe en su diario: mi amiga compartió información íntima mía sin mi permiso. Me sentí herida y traicionada, dice Ana. Entonces, fíjense lo siguiente. Aplicar el recall es contar la historia sin juicio de opinión. O sea, no es lo mismo que yo diga, Ana, o mejor dicho, mi amiga fue una des y la insulto. No, no, no. Fue mala, o me hizo daño, o no es buena persona, No, esa es la forma que no debemos hacerla.
debemos narrarnos la historia tal cual sucedió. Ana se encontraba, o mi amiga se encontraba rodeada por 4 personas que le estaban exigiendo que contara mi historia, por decir algo, y ella se vio presionada y como es muy nerviosa, decidió contarlo todo. Yo ante eso me sentí traicionada, herida. Entonces yo tengo que narrar la historia de la forma más objetiva posible. Y no voy ni a justificar ni a exagerar, solo a narrar los hechos. Eso es clave. Ese es el primer punto. Una narración de hechos. Luego que ya yo paso por este proceso de recordar esta narración de hechos, como incluso como si no fuese yo, incluso como si no fuese yo la persona involucrada, ver eso como un hecho sin involucrar odios. Ese es el primer paso, ese es el recall. El segundo paso es empatizar con el ofensor. ¿Qué significa? Tratar de comprender, no justificar, comprender al que te hirió y qué lo motivó. Ejemplo, Ana imagina que su amiga pudo haber actuado por inseguridad, por necesidad de aprobación. Aunque le duele, reconoce que todos fallamos y que su amiga probablemente estaba lidiando con su propia fragilidad. Entonces, fíjense que aquí el doctor recomienda hacer una técnica llamada cambio de silla. Cambio de silla es que voy a escribir una carta como si yo fuese la persona que me agredió. Eso va a ayudar muchísimo a entender qué sucedió. A mí mucha gente me dice que lo estoy excusando, pero yo algunas veces hablo, por ejemplo, de cuando la gente se pone a juzgar a un delincuente conocido, vamos a decir un Chapo Guzmán. Todo el mundo sabe que donde el Chapo creció era un sitio donde todo era, lo mejor era ser criminal. Y él simplemente fue el mejor de todos dentro de lo que era su entorno, ¿no? Pues suena un poco casi a chiste, pero no lo es. Cuando ustedes se han leído la novela o han visto las novelas de Sin tetas no hay paraíso, y ustedes miran el contexto, ustedes tienden a entender por qué esas muchachas hacen eso. O sea, se trata de ir entendiendo el contexto. No estamos justificándolo, porque justificar es que no se tomen medidas, que no vayan a prisión los que hayan hecho un daño enorme. Pero cuando tú tomas un niño pequeño y lo estás muriendo de hambre y no tiene nada que comer, un niño de 10 años sin papá, sin mamá porque fue abandonado o era hijo de una prostituta, y no tiene nada para comer y el niño tiene que robar la primera vez para comer y tiene que defenderse con una navaja o con una pistola para que no lo maten. ¿Qué se empieza a construir allí? Lo mismo sucede y me parece que es un tema que es muy particular en estos tiempos, donde también creamos patrones de conducta y hasta patrones sociales. En este momento está pasando. Por ejemplo, cuando nosotros vemos todas las opiniones de la gente en las redes sociales con el famoso caso viral de Chespirito, en paz descanse, con su esposa, y la gente todavía acusando de que fuiste mala gente porque la esposa que te acompañó, la que estuvo contigo, la dejaste por esta y esta es una loca. Y la verdad es que toda la gente que está opinando allí, ¿qué sabe? Estaban ahí. Hay verdades que solo saben ellos tres.
Entonces, cuando una persona si está sufriendo una infidelidad, en vez de odiar al que fue infiel, porque no tratar de entender lo que pasó? O sea, ¿y por qué me fueron infiel? Porque resulta que esa parte no la cuentan. Los momentos en que la gente es dejada sola, los momentos que la gente no tiene apoyo, los momentos que no tiene nadie que, o sea, entonces se justifica con que, ay, que fue infiel, pero ya va, ¿por qué? ¿Qué llevó a esa persona a eso? A menos que sea una persona que sea, este, crónicamente infiel, que eso es otro tema, pero gente que simplemente cometió algún error, por llamarlo así, porque no entenderlo, porque no empatizar, como me comentaba, lo cité en en la otra lección sobre el perdón, mi compañera de trabajo, que ella reconoció que no apoyó a su esposo, que no lo acompañó hacia donde él estaba, que no estuvo ahí con él en ciertos momentos y que fue su error y él la deja. Todavía ella me dice, yo creo que es que yo no lo quería tanto, porque no lo acompañé, pero eso lo entiendo ahora. Y lo entiende ahora porque el Señor es buen papá y se ha hecho cargo de su hijo. Ella lo perdonó porque empatizó con él, entendió que no lo apoyó. Más no significa que ella tiene que estar de acuerdo con lo que hizo, ¿no? O sea, solo empatizó. No sé qué sentarse, hay que cambiarse. Esto significa sentarme en los zapatos del otro y entender al otro lo más que se pueda, entenderlo. Recuerden que la empatía comprende, pero no es simpatía. La empatía es comprender el caso, entenderlo, pero no es estar de acuerdo con él. Luego viene el tercer paso, que es ofrecer el perdón como regalo. Aquí viene un punto importante. No vamos a perdonar a quien se lo merezca. Simplemente vamos a perdonar y lo vamos a dar como un regalo. No debemos olvidar que a nosotros nos han perdonado por las cosas malas que hemos hecho, como lo dice el propio Padre nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es este mismo principio, es dar el perdón como un regalo, pero no necesariamente porque lo merezca. Porque si ustedes se lo preguntan, ¿cuántas vidas tienen que pasar para que de verdad los asesinos de la mamá de Everett se merezcan ese perdón si es por merecimiento de ellos? Quizás toda una vida no alcance. Entonces no se trata de merecer o no el perdón. Se trata que el no perdonar simplemente me afecta a mí. Y lo mejor que yo tengo que hacer es dar ese regalo, es devolverlo como un regalo. Entonces, volviendo al ejemplo de Ana, Ana recuerda cómo su madre la perdonó cuando le mintió de adolescentes, por ejemplo. Esto le ayuda a desarrollar una empatía y que pueda ofrecer el perdón en el ciclo del rencor. Yo te perdono porque yo también he sido perdonado. Incluso aquí entra el famoso, no está en parte de la metodología del doctor, pero aquí entra el famoso mantra que siempre les doy a ustedes: yo te amo, te bendigo y te perdono. Y también ponemos esta frase: te perdono porque yo también he sido perdonado. Entonces es importante entender que te estoy dando ese regalo del perdón. Y listo, ya. Esto es clave, porque no nos interesa definir si lo merece o no lo merece. Es más, si no lo merece, también se lo regalo. Y esto tiene que quedar claro. Cuando yo digo no, porque lo que hizo fue muy malo, ok, pero es que entiende. No, como lo que hizo fue muy malo, yo me voy a seguir bebiendo mi veneno. O sea, no solo estoy dando a él, me estoy bebiendo yo. No es una lógica aceptable. Entonces, por eso tenemos que regalarlo. Ese perdón hay que regalarlo. Bien, ahora viene el comprometernos con el perdón. ¿Qué es lo que pasa?
Déjame ver si me adelanto un poquito y les doy una frase, no, que no está en la presentación. Pero fíjense entonces, me comprometo. Escribe o declara tu decisión de perdonar. El acto ritual fortalece el compromiso. Entonces, por ejemplo, dice Ana, hoy, 28 de junio, decido liberar esta herida. Perdono a mi amiga y dejo de cargar este peso. Ese ritual lo puedes compartir con una persona de tu confianza. Incluso lo puedes hacer con una persona a tu lado y lo puedes quemar. Después de que lo hayas leído, lo lees en voz alta, te comprometes con una persona y lo quemas. Hiciste tu declaración, hiciste tu compromiso, hiciste tu ritual. Ese es el proceso de commit o comprometerse con el perdón, ¿no? Ahora, después de eso viene el hold o con sostener este perdón. Y aquí es donde viene el punto importante. El perdón no es un momento. El perdón no necesariamente es un sentimiento. El perdón es una práctica. El perdón es una práctica, anótenlo. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas hecho el ritual, aunque tú hayas hecho todo el proceso que les planteé, el dolor, los pensamientos dolorosos van a volver. Es ley. Entonces cuando vuelven, yo lo que tengo que repetirme es, ya yo te perdoné o ya yo perdoné. Yo no necesito volver al dolor. Yo perdoné, no necesito volver al dolor. Y lo pueden reforzar otra vez, yo te amo, te bendigo, te perdono 1 millón de veces. Pero también decir, ya te perdoné, no necesito volver al dolor. Porque repito, el perdón es una práctica, es una práctica. Entonces, si ya yo te perdoné, ya te perdoné. Y eso me lo tengo que decir a mí mismo también. Se lo tengo que decir a mi mente, se lo tengo que decir a mis emociones, se lo tengo que decir y repetirlo tantas veces sea necesario. Entonces, por ahí, volviendo al ejemplo, un día Ana ve una foto vieja y siente rabia de nuevo. En lugar de alimentar el resentimiento, lee su nota de compromiso y respira profundamente diciendo, ya perdoné, no necesito volver al dolor. Esta parte es clave porque esta parte es la que va, es el ejercicio per se. Esta parte es la que va a hacer que se creen las redes neuronales de perdón. Por eso la persistencia. ¿Y cuáles son las ideas que van a avalar este proceso? El entender todo el daño que el perdón, no perdón me hace. Por eso la clase que dimos, nuestra clase del perdón que dimos anterior a esta, es clave verla varias veces y tomar nota. Entender todo el daño que me estoy haciendo. Y entender cuando yo digo, ya te perdoné, no necesito más dolor, simplemente le estoy diciendo a mi cerebro que ya no atraiga nuevamente ese recuerdo de una forma vívida y deje de manifestarse todos los neurotransmisores relacionados a ese momento que son los que me van a hacer daño. Entonces, cuando ustedes recuerdan algo, si ese recuerdo no duele, ya. Si es un recuerdo simplemente uno de Dios, la pasé mal en ese momento, pero no va acompañado de revivir el dolor, ya usted está perdonando. Y lo más bonito es que ya no estás generando ningún tipo ni de hormona, ni de neurotransmisor, ni de nada que te enferme, que te afecte. Pero, repito, es necesario construir esa creencia basado en todas las ideas que estamos enseñando. Recuerden que una idea, cuando la aceptamos y esa idea la repetimos, ya sea en forma de afirmación, en forma de actos o hábitos que nos obligamos a hacer, en varias formas, esa idea se va convirtiendo en una creencia, porque esa idea repetida forma redes neuronales y una creencia es una estructura de redes neuronales. Por eso ustedes tienen que tener todo este conocimiento de base, porque lo que no nos permite perdonar
es pensar, es la forma en cómo hay ideas y creencias erradas sobre lo que es el odio y sobre lo que es el perdón. Porque ustedes se pueden imaginar el día que van a matar a un hombre, vienen y lo condenan a inyección letal. Y los papás del muchacho que mataron o la muchacha que mataron están ahí. Y ven cómo están inyectando letalmente al malandro. Ustedes se imaginarían que los padres van a decir, inyéctenos a nosotros también, porque eso no es suficiente. Inyéctenos a nosotros también, los papás de la víctima. No tienen que decir eso. Pero entonces sí sienten odio. Entonces sentir odio es como decir, inyectenme a mí también, porque eso fue muy duro lo que él hizo. Nadie está negando lo duro que hizo, pero el practicar la rabia, el odio, el no perdón hacia esos seres, lo que está haciendo es que me está matando a mí. Ese es el detalle. Aquí es donde está todo el meollo del asunto. Entonces nos enseñaron a pensar que lo correcto es sentir rabia y odio por por esas cosas, que es lo del deber ser y que es lo normal. Pero la realidad es que es equivalente a lo que siempre ponemos de ejemplo. No, no, aunque ya lo hayan matado, aunque ya esté preso, yo igual me voy a beber mi cianuro a nombre de él, porque es que lo que hizo fue muy malo. Es lo que estamos haciendo cuando persistimos en el odio y no aplicamos este principio. Entonces, entender que esto está equivocado, entender lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, entender lo que está pasando dentro de nuestras emociones, es lo que nos va a ayudar a nosotros poder aplicar esto. Y esas son las ideas que van a fortalecer la nueva creencia que estamos sembrando. Esa creencia de que al no practicar odio y al dar el perdón, nosotros vamos a estar más sanos y por consiguiente vamos a estar a salvo. Entonces meditemos sobre esto y pongámoslo en práctica, con pequeñas cosas inicialmente y con cosas más avanzadas. Y el que tenga situaciones muy graves de perdón que no pueda manejar, terapia. Terapia completa, pero hagan la terapia basada en Rich. Léanse los libros del doctor o váyanse a hacer la terapia con él. Porque la realidad es que es necesario entender que no hay otro camino. Y no que no se trata de que ser bueno o ay, yo perdono porque yo soy bueno, porque yo... No, no, no se trata de nada de eso. Se trata de que es lo más inteligente que puede hacerse. Por aquí comenta Catherine, perdonar es recordar sin odio, qué pensamiento tan superior. Da en el ego, parece difícil pensar en esa forma, pero puede liberarnos de verdad. Sí, sí, nos va a liberar totalmente. Y repito, esta terapia se ha aplicado con personas que han sido víctimas en genocidios y en una cantidad de partes. Pero no se preocupen porque vamos a empezar a trabajar mucho sobre esto. Yo también voy a dar estas terapias, voy a hacer trabajos grupales en su momento con ella, porque es importante poner esto en práctica y manejarlo de forma científica para que ya la gente deje de pensar que "Ay, yo soy bueno, yo perdono". O sea, no, qué bueno nada. Perdona y ya está por tu bien. Por tu bien, no por el bien de más nadie. Bien, entonces el método Rich, específicamente el método Rich, no exige que olvides, ni que justifiques, ni que te reconcilies. Solo pide que te regales libertad emocional y la forma es soltando. No hay otra forma. Y la única forma de soltarlo es perdonando y dejarlo. En la vida hay leyes. Quienes han visto mi clase de las leyes universales saben que hay unas leyes de ojo por ojo, diente por diente, el siembra, viento, recoge tempestades, ley de causa-efecto. Eso existe. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo en ese lío? Que cada quien resuelva sus líos y yo resuelvo los míos. Entonces, la verdad es que estamos trabajando bajo fundamentos y creencias erradas que tenemos que cambiar y que transformar para entonces funcionar en estas nuevas creencias que son realmente las que nos aportan un verdadero sentido a nuestra vida. Nada tiene que ver tener razón o no, que se lo merezcan o no, porque nada justifica un corazón lleno de odio.
Nada, absolutamente nada. Pero como la naturaleza tiende a ir hacia esa dirección, aplicando estos 5 pasos, nosotros vamos a poder transformar nuestras vidas y convertirnos en personas libres de odio, libres de resentimiento. Entonces el perdón no es para el otro, es para ti. Perdonar no va a borrar el pasado, pero libera el futuro. Y viene la pregunta, la reflexión que les dejo. Si Everett pudo perdonar al asesino de su madre, ¿qué heridas estamos nosotros listos para dejar atrás? Esto es importantísimo. Esto es clave. Que nosotros lo entendamos, que nosotros lo vivamos, que nosotros podamos de verdad llevar una vida libre, libre de odios y entendiendo que ese odio solamente me va a afectar a mí. Esa rabia solo me va a afectar a mí. Ese no olvidar consentimiento me va a afectar a mí. Porque lo importante, repito, es que cuando ustedes recuerden lo que les sucedió, ya no esté con una carga emocional, no les genere rabia, no les genere tristeza, no les genere nada, sino que ustedes puedan repetir, ya yo perdoné, yo no tengo por qué sentir esto, que yo perdoné. Señora, el cerebro aprende y lo asimila. Y en el tiempo que ustedes menos piensen, van a tener otra calidad de vida, otra calidad interior de vida. Y quien practica mucho el tener problemas de rabia con la gente, odio, recuerdos que me llenan de rabia, que estoy siempre pensando en todo el daño que me han hecho, ese tipo de personas cuando empiezan a cambiar su vida, empiezan a aplicar este método, empiezan a ver cambios tan radicales como las personas que empiezan a practicar la gratitud, que sé que de muchos de los que están ustedes en línea ahorita conmigo han practicado la gratitud y han tenido resultados fenomenales de aplicación de la gratitud. Entonces, así como la gratitud funciona, el perdón aplicado de esta manera también funciona a una velocidad descomunal. O sea, es decir, van a haber resultados interiores en muy corto tiempo, pero debe seguirse el proceso. Nosotros tenemos otros casos donde nosotros tenemos que perdonarnos también a nosotros. Entonces nosotros, en una próxima clase, vamos a trabajar el autoperdón. Y hay un trabajo hecho por el mismo doctor para perdonarnos a nosotros mismos, porque resulta que nosotros también tendemos a no perdonarnos. Y la realidad es que eso también es un obstáculo. Y es un obstáculo que nos genera también problemas, nos genera una cantidad de limitantes y enfermedades también, porque es una forma de no perdón. Entiendan que algunas veces nosotros nos odiamos a nosotros mismos y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Así como obviamente también quiero enfatizarles algo volviendo al tema del perdón hacia otros. A veces nosotros no perdonamos a nuestra pareja. Y eso no significa que no la queramos. Porque pregunto, ¿se puede sentir amor y odio por la misma persona? Sí, sí se puede. Entonces, ¿qué pasa? No se debe sentir odio. Entonces es mejor sentir puro amor. Entonces hay que aplicar este método también hacia las personas que nosotros consideremos una parte nuestra les tiene odio. A veces se ama y se odia mucho a los padres, porque los padres los amamos por muchas cosas y a veces los odiamos por otras. Entonces también hay que perdonarlos. Entonces todo este proceso tiene que ir seguido de una revisión nuestra, de un autoanálisis, de todo lo que nosotros nos incomoda en otras personas. Hasta nuestros hijos también se pueden odiar y amar. Entonces eso tenemos que revisarlo, entenderlo
y trabajar este método. Así, en sus 5 pasos. En la próxima clase vamos a trabajar el autoperdón y los vamos a enseñar entonces cómo aplicar este método para nosotros mismos, que ya no es un método 5, sino un método 6 porque hay un paso adicional. Pero ya eso lo vamos a hacer después. Los invito a que durante este proceso, mientras vemos viene la próxima clase, ustedes aprovechen y hagan una práctica. Perdonen todos los días a una persona distinta y hagan todos los días, durante los próximos días, eligen a alguien y lo perdonan. Y el que me diga que no tiene a nadie a quien perdonar, se está engañando. No vamos a decir que me está engañando a mí, se está engañando a sí mismo. Todos tenemos a alguien a quien perdonar. Entonces, durante estos próximos días, elige una persona cada día y haz tu ritual cada día. Y hablamos en 21 días de práctica de esto para que ustedes me digan cómo sus vidas han seguido transformándose también con esto. Así que nos vemos en una próxima lección sobre todos estos temas. Si tienes preguntas, déjalas si estás en video en los comentarios y con mucho gusto las vamos a responder así sea haciendo otro video. Entonces, nos vemos en un próximo video.